ahí es precisamente el manual. ¿Cómo? Perdón. El manual es Ok. el que les pasé. Ah, excelente. Entonces lo pueden bajar ya desde este chat, el documento para que lo tengan de referencia y les recomiendo esa lectura como para que les vaya sirviendo de guía en lo que van a ser esta exposición y las exposiciones futuras que se van a dar en este taller. Hay tres elementos que quiero resaltar previos para poder comprender la línea de esta exposición. Uno, que la orden franciscana seglar es una orden penitencial. ¿Qué significa esto? Que para poder entender nuestra orden y de alguna manera la experiencia franciscana en sí misma, hay que recurrir a la historia de los movimientos penitenciales que tienen su origen ya prácticamente en el siglo cuarto después de Cristo. Y lo voy a mencionar acá y lo voy a detallar un poco como previo a la experiencia franciscana. Entonces, la orden franciscana seglar es una orden penitencial. Segundo, es una orden secular. Esto es una experiencia muy particular porque pese a ser un instituto de vida consagrada, no pierde su cualidad de secularidad. Somos seglares, presentes en el mundo, haciendo lo que cualquier seglar hace, solo que nos convertimos en un signo de radicalidad de esta experiencia secular. Pero no voy a entrar tampoco en mucho detalle porque entonces voy a empezar a quitarle exposición a los hermanos y hermanas de las próximas sesiones. Pero es bueno tenerlo presente para entender esto en la historia. Y segundo, la orden franciscana seglar es una orden franciscana. Y quizás esto es un elemento importante porque a partir de esto podemos definir que Francisco es el fundador de esta orden, porque hay varias teorías alrededor que las vamos a ir mencionando un poco, que cuestionan el origen de nuestra orden como experiencia directa de Francisco o incluso la plantean quizás como experiencia de frailes franciscanos posteriores a la figura histórica del hermano Francisco. Pero es una orden franciscana fundada directamente, es una de las tres órdenes fundadas directamente por nuestro Padre San Francisco de Asís. Ok, tres elementos que quiero que tengan presente. A partir de aquí, quiero iniciar los antecedentes históricos del movimiento penitencial y como les decía, nos vamos a situar en el siglo cuarto después de Cristo. El siglo cuarto tiene dos características interesantes porque es el inicio de la paz cristiana, es el siglo donde el imperio romano para las persecuciones a la iglesia cristiana, ¿no? Y no solo eso, sino que también hace un proceso de adaptación y asumir la iglesia, la iglesia cristiana como la iglesia del imperio. Esto va a traer muchos efectos positivos, como va a permitir que la iglesia se estabilice, se organice, pero como todo tiene sus lados oscuros, que también es bueno irlos viendo. Es el inicio de un anquilosamiento de la fe por la estabilidad que se da. Ya no está el espíritu del martirio y la persecución que de alguna manera animaba a los primeros cristianos a ser fieles a Cristo al punto de derramar su sangre, ya esto no se da, y entonces genera una pasividad de la experiencia de fe. Pero bueno, el Espíritu Santo no se deja por menos y empieza a actuar en el siglo cuarto con la aparición de los primeros institutos de vida consagrada, los anacoretas y los cenobitas, que van a dar origen a todo lo que es la experiencia de vida consagrada que conocemos hoy y a la cual pertenecen todos los religiosos y religiosas que hoy por hoy eh, caminan por este mundo de la iglesia. No voy a entrar en esos detalles porque es cosa que los religiosos y religiosas ya conocen en sus propios estudios de historia de la vida consagrada, pero sí enfatizar y recordar que la vida cenobítica y la vida anacoreta tienen
fuente en la radicalización del sacramento del bautismo. Es la experiencia de radicalidad del Evangelio vivido a través del bautismo que los convierte en signos de que hay un ya presente del reino, pero un todavía no, que se va a desarrollar cuando este reino triunfe y se venga el reino futuro. ¿Ok? Entonces eso es lo que da origen a la vida religiosa. De la mano con esta experiencia de vida consagrada en el siglo IV, también empiezan a desarrollarse procesos de actualización y revisión de lo que son los sacramentos de la iglesia. A nosotros nos interesa concretamente el proceso de maduración de lo que es el sacramento de la penitencia, que hoy llamamos sacramento de reconciliación, que no siempre ha sido como lo conocemos hoy día, que es un proceso de encuentro con Dios que nos ama y que tiene un proceso ritual de confesión, de arrepentimiento, una, una penitencia, si se quiere, tarifaria, donde para mis pecados se me recetan tantas órdenes, ¿cómo es? Tantos actos de caridad o tantos actos de devoción, sino que en sus inicios ha sufrido un proceso de maduración bastante fuerte. En el siglo IV nos encontramos con el inicio de una experiencia eclesial que da origen a las órdenes de penitencia. Tenemos en el siglo IV tres formas de órdenes para dividir la experiencia de la iglesia. Está la orden clerical, la orden de la jerarquía, está la vida monástica, que es esta experiencia de vida consagrada, y también están las órdenes de penitencia, que son un recurso práctico, si se quiere el término, de cómo vivir la experiencia de penitencia. Aquel seglar o aquel cristiano que ha cometido pecado eh, va a tener que pasar por un proceso de alejamiento del mundo, entrar a un proceso de penitencia, de oración, de prácticas de ascetismo fuerte, una serie de cambios que lo alejan del mundo normal al que asiste, hasta que es recibida su satisfacción por parte de la iglesia y se reintegra otra vez a la vida cristiana normal. Esto da origen a una serie de costumbres y rituales donde la persona que comete pecado es recibido por la iglesia, hace una profesión de pertenencia temporal a una orden de penitencia, hace un cambio de vestimenta, deja sus ropas normales y viste un sayal, un cordón, se le impone un ataúd para que vean que todos estos elementos propios del franciscanismo no son originales, ya se daban en este siglo IV. El atado principalmente por este recuerdo de las escrituras de eclesiásticos, donde Dios invita a la penitencia y aquellos que se acercan a Dios se les va a imponer el atado como un signo de este proceso de conversión. ¿Ok? Eh, Hacen una profesión de pertenencia temporal a una orden de penitencia, se les aplica la tonsura, algunos tenemos tonsura natural de por vida, ¿verdad? Otros solo es temporal, ¿verdad? Y entran a un proceso de prohibiciones. Se les prohíbe ejercer comercio, se les prohíbe participar de espectáculos públicos, se les prohíbe hacer uso de armas, se les prohíbe hacer transacciones jurídicas, incluso en algún momento a los casados se les prohíbe el privilegio propio de su relación conyugal durante este tiempo de penitencia. Hay ayunos, abstinencia, hay flagelaciones, y hay una prohibición de participar en los sacramentos hasta que no se le dé la absolución, no puede participar de la Eucaristía, no puede participar de las celebraciones fuertes de la iglesia y se le invita a participar de obras caritativas, un acto apostólico, un acto de caridad en hospitales y en lugares de atención a peregrinos y leprosarios, o reconstruir iglesias y ayudar gratuitamente en la construcción de las catedrales. Prácticamente este es el estilo que asumen las personas
que entran a esta forma de penitencia temporal. Sin embargo, como estamos en un siglo también de cambios profundos, donde la vida consagrada empieza a surgir como una insatisfacción a una iglesia que se ha estabilizado, que ha entrado en tibieza, muchos de los que asumen estos estilos de vida de penitencia lo miran también como una opción permanente. Entonces, de la mano con las órdenes penitenciales obligadas o temporales, van a empezar a surgir formas de órdenes penitenciales permanentes. Personas que miran esta opción de penitencia como una opción de vida y lo asumen como un estilo continuo. Entonces empiezan a darse estas dos experiencias. Este es el inicio de las órdenes de penitencia. Viene todo el proceso en que poco a poco el sacramento de penitencia va a ir avanzando. Ya en el siglo VI empieza a hablarse de penitencias tarifarias, pero los que han asumido la orden, la vida penitencial como una forma de vida permanente, van a asumir las costumbres adquiridas y les van a dar continuidad. Ya no solo están unidos a la experiencia del sacramento de la penitencia, sino que ya empiezan a formar parte de las experiencias de vida consagrada. Miran la vida penitencial como una forma de radicalidad de la experiencia bautismal, de la vida cristiana. Sin embargo, siguen manteniendo la conciencia de que esta forma de penitencia, si bien nos acerca a Dios, siempre se va a mirar esta figura de un Dios juez que necesita que yo me flagele, que yo me lastime, que yo me prive para poder gozar de la gracia divina. ¿Ok? No se ve todavía lo que hoy por hoy vivimos como la experiencia de una reconciliación con un Dios misericordioso. Esta concepción de Dios misericordioso va a ser propio del franciscanismo. Pero bueno, llegaremos ahí. La iglesia empieza a mirar en esta experiencia de la orden de penitencia una posibilidad de ir atrayendo a más seglares a los que no se les da la oportunidad de recibir catequesis y educación cristiana, porque vivimos y los que hemos visto historia franciscana sabemos esta fuerte división que se da entre el mundo y la iglesia, interpretándose la iglesia como las formas de vida consagrada y la jerarquía, y los seglares por su nombre llamados así porque están en el siglo, aquellos que no gozan de todos los privilegios de la experiencia cristiana y han sido abandonados. Principalmente a inicios de la Edad Media vamos a encontrarnos con una ignorancia fuerte de este grupo mayoritario de cristianos, los seglares, porque no reciben acompañamiento catequético. Lo mismo, incluso esta experiencia de ignorancia se va a dar a nivel de presbíteros y muchos grupos eclesiales. Prácticamente la cultura va a ser preservada en todos sus aspectos por los grupos monacales encerrados en sus monasterios, conservan la cultura, conservan la fe y prácticamente su proyección al mundo es más de caridad que de acción catequética. Existen las excepciones, siempre existen los santos y las grandes intervenciones del Espíritu Santo, pero en su mayoría se va enfatizando esta experiencia de división. Esto va a provocar que hacia el siglo XI, más o menos, el siglo XI, muchos grupos penitenciales empiezan a beber de ideas equivocadas y empiezan a caer en problemas de herejía y heterodoxia. Entonces vamos a empezar a encontrar muchos grupos de penitentes que que pese a que asumen el evangelio y tratan de vivir de acuerdo a la austeridad del evangelio, no empiezan a vivir también simultáneamente la comunión con la iglesia, sino que miran esta división fuerte y este olvido por parte de las autoridades eclesiásticas y en lugar de trabajar por una reforma unida a la iglesia, miran la iglesia o miran la jerarquía
como un enemigo y atacan desde la pobreza penitenciaria, atacan las riquezas de la iglesia y empiezan a defender principios no ortodoxos. Tenemos los valdenses, tenemos los cátaros, tenemos los humillados y varios grupos penitenciales que son muy escuchados en esta época. Eh, el Papa Gregorio VII en el siglo XI también enfrenta junto a esta proliferación de grupos penitenciales heterodoxos, enfrenta también una fuerte oposición por parte de los emperadores y los reyes que quieren meterse e inmiscuirse en lo que es la delegación y designación de privilegios y autoridades eclesiales. Es lo que se da la lucha lo que se llama la lucha de las investiduras. El Papa Gregorio VII en el siglo XI convoca a un concilio y trata de esclarecer que la autoridad única para las investiduras, o sea, elegir sacerdotes, elegir cardenales, crear movimientos de penitencia, institutos religiosos, es una potestad propia de la Iglesia y no de los imperios. Este es el antecedente que va a dar origen a la experiencia franciscana de penitencia. Así por encima y haciendo, ¿cómo es? Pinceladas largas. ¿Ok? Nos encontramos ya luego en el siglo XII, el siglo de Francisco, donde se mantiene la división iglesia-estado, se mantiene la lucha contra el imperio, principalmente el emperador Federico II, ¿verdad? Y Francisco entra a esta época, ya conocemos la historia de Francisco, no voy a entrar en el detalle. Sabemos que Francisco en un momento fuerte de conversión abraza un estilo de vida eremítico, ¿ok? Y abraza su experiencia penitencial no como algo temporal, sino como algo permanente. Francisco se siente llamado a seguir a Cristo desde esta experiencia penitencial. Sin embargo, Francisco empieza a darle un matiz diferente a esta experiencia que se vive en los alrededores. Francisco mira la penitencia no como un buscar a un Dios que lo perdona porque él es malo, sino encuentra en Cristo alguien que lo ama y él busca reconciliarse con este Cristo que siempre lo ha amado. Entonces mira la acción penitencial no como prácticas para ser perdonado, sino como una continua conversión para vivir de cara a la gracia de Dios. Y esta novedad es la que va a hacer que Francisco impregne de un matiz diferente la experiencia penitencial. Y de alguna manera es lo que va a hacer que cause agrado a los papas, al Papa Inocencio III, porque realmente la experiencia de Francisco no es una experiencia nueva. Como les decía, ya existían todos estos grupos penitenciales. ¿Qué le agrada al Papa de Francisco? Que Francisco no confronta la iglesia, sino que asume su experiencia eclesiástica y sin querer pretender hacer una reforma, su propio ejemplo de vida es una reforma que va evangelizando no solamente al pueblo, sino a toda la iglesia, a la jerarquía y a los institutos de vida consagrados presentes. Esta es la experiencia de Francisco. Es una experiencia que impacta a otros nobles y comerciantes de su ciudad de Asís, que poco a poco dejan su mundo y se van integrando a la experiencia franciscana. Además de estos que le siguen, que van a dar forma a la primera orden, a la primera experiencia de los frailes, Francisco empieza a ser acompañado y ser seguido por grupos de seglares o personas seglares que también se sienten entusiasmadas por esta experiencia de renovación de la iglesia. Y ya este, empiezan los escritos, podemos verlo en las crónicas de Celano o en los escritos franciscanos,
cómo muchas personas se acercan a San Francisco y le dicen que lo quieren seguir y que lo van a dejar todo, van a dejar casa, van a dejar su familia para seguirlo. Y Francisco les dice, no, no, espérense, denme chance y yo les daré una forma para que puedan vivir esta experiencia desde su realidad. Esta experiencia empieza prácticamente contemporánea a la experiencia de la primera orden, ¿ok? Sin embargo, poco a poco Francisco va madurando esta experiencia, no se hace ciego a esta experiencia de seglares, sino que poco a poco va acompañada de su predicación del Evangelio. Junto a estas personas que quieren a seguir a Francisco, muchos grupos penitenciales también encuentran en Francisco una orientación, porque inmersos en un mundo cargado de herejías, muchos no saben cómo vivir esta experiencia penitencial, que ha tenido un desarrollo bastante fuerte. En el siglo XII nos vamos a encontrar no solamente movimientos heréticos, también nos vamos a encontrar movimientos penitenciales afines a la iglesia que poco a poco van creando estructuras y organizaciones. Tenemos ejemplo de regiones en Italia donde los seglares, los de orden de penitencia seculares empiezan a vivir en comunidad. Pueblos donde todos asumen este estilo de vida, comparten la agricultura, comparten sus herramientas, comparten sus bienes, hacen vida de oración, ¿ok? Pero prácticamente no tienen una asistencia espiritual, simplemente sale por pura iniciativa. La aparición de Francisco y sus penitentes de Asís empieza a causar mucha admiración en todos los grupos penitenciales porque miran una experiencia madura, una experiencia amparada por la iglesia y una experiencia acompañada por personas de la iglesia que la van encauzando. Es la experiencia del cardenal Ugolino, por ejemplo, ¿verdad? Pero otras figuras de la iglesia, como el Inocencio III y los siguientes papas, que van viendo en Francisco y sus seguidores la oportunidad de encauzar el movimiento penitencial y atraerlo a la ortodoxia y a la iglesia. No solo por un interés espiritual, sino porque también hay un interés político de por medio. Estos grupos penitenciales que aglutinan cantidades y miles de adeptos, de alguna manera gozan de ciertos privilegios sociales que van alejando a los penitentes y a los cristianos de lo que son los poderes del imperio. Esta gente, estos grupos penitenciales gozaban de privilegios como el hecho de no tener que portar armas, no podían ser enlistados en los ejércitos, eh, sus propiedades no podían pasar a manos del Estado, sino que pasaban a formar parte de los bienes de la iglesia, eh, contaban con personas con conocimientos que podían eludir la autoridad civil y se amparaban a la autoridad eclesiástica en lo que se refería a juicios y veredictos. Entonces, de alguna manera, la iglesia miró en los movimientos penitenciales ortodoxos una manera de irle quitando poderío al imperio. Aparece Francisco y no solamente la iglesia ve la reforma espiritual, sino que también ve la necesidad de darle uso al poderío civil que estos grupos penitenciales pueden adquirir al amparo de la iglesia. Hay una doble intención, no la podemos cegar, pero ahí de alguna manera es beneficioso para el movimiento franciscano. Francisco, no lo sabemos, no se va a dejar llevar por estos privilegios de gloria, sino que más bien va a promover una experiencia penitencial sin glosa del Evangelio, donde lo principal es el seguimiento de Cristo y no buscar los poderíos. Entonces, este primer movimiento penitencial franciscano va a tener esta característica, ¿no? Va a rehuir los privilegios de los movimientos penitenciales y va a hacer más énfasis en el proceso evangélico. Incluso cuando viene la primer regla bulada de los frailes, la experiencia va a estar muy marcada por el enfoque evangélico
y no va a estar plagada de todos estos privilegios civiles del que gozan todos estos movimientos de la época. Esta práctica va a ser imitada por los primeros penitentes seglares que van a seguir a Francisco. Tenemos el 2021, en 1221, como la fecha que tradicionalmente da origen a la fundación de la Orden de Hermanos y Hermanas de la Penitencia, la Tercera Orden. Sin embargo, si vamos a los escritos franciscanos, ya admiramos que desde 1215, posiblemente años alrededor, Francisco empieza a dar y a dictar lineamientos no solo para sus frailes, sino para los fieles cristianos. Tenemos la famosa carta a los fieles que los franciscanos seglares consideramos como nuestra primera regla, que si bien está escrita en general, estos fieles cristianos a los que hace alusión no son tanto la iglesia secular en su momento como los grupos penitenciales que ya rodean a Francisco de alguna manera sin organización previa, ¿verdad? Entonces miran la carta a los fieles como la primera existencia de regla. Es lo que luego se va a llamar la recensio prior, ¿ok? Es una regla no bulada, donde se mira como característica lo propio en Francisco. Es un evangelio sin glosa, donde no hay ninguna normativa estructural u organizativa. Sin embargo, ya Francisco empieza a iluminar con la carta a los fieles y la carta a los fieles segunda, que es una maduración de la primera, empieza a figurar una línea de vida para los seglares que están cercanos a esta experiencia y quieren seguirlo, y se les da una forma de cómo hacerlo desde su realidad cotidiana. Esto dará origen poco a poco al acompañamiento por parte de la Iglesia para que Francisco formalice esta tercera fundación en la Orden de los Hermanos y Hermanas de la Penitencia, que en 1221 van a recibir la primera regla, el Memorialis Propositi, que tiene origen en la Carta de los Fieles, pero está acompañada de estructuras ya organizativas. Ya se habla de una estructura, se le pide a estos primeros seglares que empiecen a vivir organizados, que empiecen a vivir en comunidades, que empiecen a tener una especie de estructura jerárquica en su interno y que tengan esta regla, la Memorialis Propositi, como una guía de vida. Entonces ya estamos asistiendo a una orden legalmente constituida y que tiene una independencia propia desde sus inicios, acompañada con los frailes, la asistencia de los frailes, pero ya con una estructura propia dada por el mismo Francisco. No tenemos exactamente el documento de 1221, pero el documento de la Memorialis Propositi reformada del 1228 prácticamente es lo que nos llega y revela esta presencia de cambios. Entre los elementos particulares que encontramos en esta experiencia, vamos a encontrar, vamos a ver, que se debía vivir, ya les dije, en comunión eclesial, significa que hay un proceso de aceptación de miembros, no solamente es alguien que llega y se integra y ya forma parte de esta orden, sino que viene un estudio, una evaluación a cuantos pedían entrar y empiezan a vivir en fraternidad, una fraternidad no solamente a nivel espiritual, sino estructurada. Tienen una línea jerárquica superiores y empiezan a seguir una pauta de cómo deben comportarse en forma unánime. El elemento del amor a Dios y al prójimo es característico y se va a reflejar en estos grupos penitentes a través de obras de caridad, creación de hospitales, acompañamiento a peregrinos, acompañamiento a los leprosos. O sea, ya hay una acción apostólica fuerte en estos grupos penitenciales. Luego gozan de los privilegios propios de las órdenes penitentes, no llevan armas, no están superditados al foro civil,
sino al foro eclesiástico, se les pedía hacer testamento para que sus bienes, en caso de que faltara el penitente, no pasaran a las autoridades civiles, sino que fueran asumidos por la iglesia como tal. Y durante el proceso, los penitentes gozaban de un privilegio diferente a las penitencias temporales, y era que los penitentes permanentes sí tenían un indulto para participar de los sacramentos de la iglesia. Podían asistir a la misa, podían recibir la Eucaristía, podrían participar de las fiestas eclesiales. Entonces, como su proceso penitencial era mirado como una conversión continua, reforma de Francisco, entonces podían accesar continuamente a la vivencia sacramental de la iglesia. Y ante todos los franciscanos tenían que aprender a vivir reconciliados con todos. La experiencia de la fraternidad universal ya va marcando en la vida de los penitentes seglares esta experiencia de fraternidad universal, donde todos son hermanos, todos son partícipes, y el anuncio del Evangelio es una oportunidad para llamar a la conversión y a la reconciliación con un Dios que continuamente nos ama. Vida penitencial, vida de oración y vida fraternidad. Esas son las tres características de este inicio del movimiento penitencial acompañado con Francisco. Los frailes juegan un papel muy importante en la vida de este primer movimiento penitencial franciscano, porque van a servir posterior a Francisco como acompañantes espirituales. Y entonces vamos a ver la constante visita de los frailes a las fraternidades seglares para animarlos, para acompañarlos, para supervisarlos en ese proceso eclesiástico. Esto va a provocar un problema dentro de la experiencia de iglesia, porque las demás órdenes penitenciales de la época tenían la supervisión directa de los obispos. Todos los movimientos penitenciales que habían sido aprobados por la iglesia, recordemos, como les decía, que el movimiento de Francisco no es el único, es una expresión propia. Francisco reforma el movimiento penitencial de la época, pero funda una orden penitencial. Pero existen otras órdenes penitenciales que van surgiendo al amparo de otros grupos religiosos. Vamos a ver la experiencia de los dominicos, de las órdenes carmelitanas, de los agustinos, que empiezan a tener sus procesos, sus grupos penitenciales laicos. Entonces, y están los movimientos penitenciales que han surgido al amparo de la iglesia diocesana, supervisados por los obispos. Esto va a provocar una lucha crítica, porque los obispos van a querer también visitar y supervisar los grupos de la tercera orden de penitencia franciscana. Y entonces van a encontrarse con que los frailes están ejerciendo este servicio y van a entrar en conflicto de a quién pertenecen las fraternidades de la orden de hermanos y hermanas de la penitencia. Esto se va a extender hasta 1289, cuando Nicolás IV hace una revisión de la Memorialis Proposite, de la regla de los franciscanos seglares, y hace una reforma. Esta reforma va a traer dos elementos importantes e interesantes para la experiencia franciscana seglar. Una, donde se afirma, y con apoyo del papado, que la orden de penitencia de hermanos, la tercera orden de hermanos y hermanos de la penitencia, es una orden que pertenece a la experiencia franciscana y tiene que ser supervisada y visitada por la primera orden franciscana y por los hermanos de la tercera orden regular. Hace la anotación, porque aquí viene un elemento que se me ha olvidado y que es justo anotar. El inicio de esta experiencia secular también va acompañada con grupos de seglares solteros que miran el seguimiento a Francisco desde esta experiencia
de este movimiento de penitencia, pero no sienten las ganas de integrarse al estilo de vida religioso de la primera orden, sino que manteniendo su permanencia dentro del movimiento penitencial seglar, empiezan a asumir un estilo de vida religioso, si se quiere, asumiendo los votos propios de los religiosos, pero amparados a esta regla de la tercera orden de penitencia. Entonces, simultáneamente a esta experiencia secular, van a empezar a surgir diferentes grupos religiosos que posteriormente van a dar origen a la tercera orden regular. Entonces, decimos que el tercer hijo de Francisco salió gemelo. No solo estamos los seglares, sino que está la Tor, que es contemporánea a nosotros, surgida de esta misma experiencia. Entonces, la Tor es nuestro hermano gemelo. Nicolás IV, en 1289, cuando afirma que la visita y supervisión a la tercera orden de hermanos de la penitencia es potestad de la primera orden, también alude a que es una potestad de todos estos grupos religiosos franciscanos. Y qué interesante, porque esto va a dar pie, y lo veremos en su momento, a que la apertura del acompañamiento espiritual de la OFS hoy día, aunque es una prerrogativa de la primera orden, también está abierta a religiosos y religiosas franciscanos, porque tienen su origen prácticamente en esta primera experiencia aportada por Nicolás IV. Somos supervisados, somos asistidos, somos visitados por los frailes franciscanos y los grupos religiosos franciscanos. Eso es un punto a favor de la orden franciscana. Sin embargo, precisamente en afán de defender esta experiencia penitencial particular franciscana, Nicolás IV incluye en esta regla, la supramonten, como se llama, incluye la pérdida de autonomía de nuestra orden, porque a partir de la supramonten, todos los grupos seglares franciscanos van a estar supervisados bajo la primera orden. Serán los frailes y la Tor o las terceras órdenes regulares quienes van a supervisar, van a dirigir, van a nombrar los superiores de las fraternidades seglares, y el movimiento que surgió paralelo a las dos experiencias de frailes y clarisas va a perder su propia autonomía. La experiencia original se pierde con la supramonte. Esto en afán de protegerlo de las experiencias heréticas y de las experiencias de querer ser asumidos por el sector diocesano. Entonces, algo que parece bueno, de alguna manera nos va a perjudicar y nos va a acompañar por siglos, prácticamente hasta las reformas del Concilio Vaticano II. A partir de aquí empieza todo un proceso de desarrollo de la Orden Franciscana Seglar que va muy de la mano con la experiencia de los frailes. Toda la experiencia evangélica que va haciendo la primera orden va incluyendo el acompañamiento de fraternidades seglares. Serán los frailes los que promuevan la creación de fraternidades seglares, allí donde ellos desarrollan su trabajo, y todo el proceso de conformación de las fraternidades, su estructura, su organización, el nombramiento de sus ministros, siempre va a estar acompañado, dirigido o incluso impuesto por la primera orden. Y entramos así al siglo XIII, perdón, a los siglos XIV y XV, donde prácticamente vamos encontrándonos una iglesia que ya no mira los movimientos penitenciales tan difíciles porque han ido desapareciendo todas estas experiencias heréticas, pero todos estos movimientos penitenciales han llegado a formar parte o de la iglesia diocesana o de los grupos religiosos. La tercera orden franciscana va a vivir esta misma experiencia, ya no va a estar tan estigmatizada, tan mal vista, sino que está acompañada con la primera orden. Eso le va a dar solidez.
se empieza a hablar de esta orden de penitencia como una tercera orden, es donde empieza a surgir la experiencia de que somos terciarios, cosa que nunca lo hemos sido, nunca lo seremos, sino que tercera orden hace referencia al orden cronológico de fundación, pero a partir del siglo XIV y XV sí se nos habla de tercera orden desde una experiencia terciaria en comparación a las experiencias carmelitas, dominicas, agustinas, donde estos grupos seglares surgen al amparo de sus institutos religiosos y al igual que nosotros, tienen esta determinación por parte de los institutos religiosos en su estructura organizativa. Eh, Se empieza a afianzar la experiencia de la labor apostólica de la orden, de la tercera orden, en las órdenes de caridad, pero poco a poco se va enfatizando más la experiencia devocional. De manera que en estos siglos XIV y XV, la experiencia de acción caritativa que tenía en sus orígenes la orden penitencial como una forma de proceso de conversión, va bajando y va acrecentándose la experiencia devocional, ¿ok? No es negativa, pero sí se nota que se pierde este equilibrio donde deberían darse las dos cosas, a un afianzamiento de las devociones, porque al estar supeditados a la labor de los frailes se educan a la evangelización, pero los seglares que surgen amparados a los frailes les sirven de asistentes y pierden esta dimensión evangélica de predicación y ejercicio de la caridad y se crean más como procesos de acompañamiento a la labor de los frailes. Y entonces es un acompañamiento más catequético, más devocional, más ritual. Entonces se pierde esta noción de la experiencia social de la obra. Entramos al siglo XVI, el Renacimiento y el surgimiento del protestantismo, y de la mano con estas dos experiencias que golpean fuertemente a la iglesia, la orden franciscana, la familia franciscana, va a sufrir un golpe muy fuerte a nivel de la primera orden que nos va a afectar montones. Es cuando se da la división de la primera orden en esta experiencia entre conventuales y hermanos menores que se van a llamar observantes. Aparece la expresión de la experiencia de reforma capuchina y entonces los franciscanos seglares, amparados a la primera orden, van a sufrir de esta división, porque entonces va a surgir lo que se llama la experiencia de obediencialidad. Cada orden de la primera orden va a tener sus propios seglares. Y de alguna manera, este movimiento penitencial que siempre había sido unido va a sufrir una especie de división que a lo interno de la tercera orden no se va a vivir como tal, va a haber siempre una conciencia de esta experiencia espiritual única, pero a nivel organizativo, los conventuales tendrán sus propias fraternidades seglares, los observantes tendrán sus propias fraternidades seglares y los capuchinos también tendrán sus propias fraternidades seglares. La TOR no tendrá esta misma experiencia porque precisamente la TOR en su conciencia de acompañamiento a la experiencia seglar ha mantenido viva el origen y la razón primera de la orden franciscana seglar. De la mano con estos movimientos surgen los movimientos del siglo XVII y XVIII, donde el pertenecer a la tercera orden de penitencia deja de ser ya no solo un acto devocional o un acto de caridad dentro de la primera orden, sino que se convierte en una moda. Empezamos a ver cómo la nobleza, los reyes y los emperadores empiezan a entrar a la tercera orden de penitencia como una forma de gozar de los privilegios que tiene el movimiento penitencial más que de vivir de las experiencias espirituales. Obviamente van a haber sus excepciones. Tendremos grandes santos en la nobleza de ese tiempo, ¿verdad? Y entre los reyes, pero la mayoría de los nobles
asumen este estilo de vida por moda y para efectos de gozar de los privilegios eclesiales. Esto va a provocar una crisis bien fuerte en el movimiento penitencial franciscano porque eh, al volverse un movimiento de élite, no de real, de la nobleza, la, ¿cómo es? La recepción de seglares de la clase pobre va a ser medida y supeditada a procesos más rigurosos. El hábito franciscano, que era la particularidad de penitencialidad y de austeridad, va a ir cambiando poco a poco y va a aparecer lo que es el escapulario como una forma menos visible, menos austera y que no va a tapar la autenticidad de los reyes y la nobleza. De la mano con eso, van a iniciar en estos siglos todo el cambio político que va a hacer entrar en crisis a la monarquía, vienen las revoluciones de tipo social, la Revolución Francesa, todos los movimientos iluministas, deístas, y como la orden está que va a poner en crisis la iglesia y en particular va a poner en crisis a la orden franciscana seglar, porque como es una orden de élite, va a ser vista como una enemiga del proceso de cambio social porque aglutina nobles y reyes. Entonces va a verse disminuida la cantidad de miembros de la orden, van a haber persecuciones y muchos miembros de nuestra orden van a sufrir el martirio en los procesos de revolución social. Entonces, todo este proceso que va acompañando a la orden de alguna manera la ha ido sacando de su experiencia previa. Sin embargo, de alguna manera hay procesos, hay santos, hay personas que van manteniendo esta experiencia del espíritu y con eso llegamos al siglo XIX. El siglo XIX trae varios cambios a nivel de la iglesia y es la aparición de León XIII, el Papa León XIII, el Papa de la Reforma Social de la Iglesia, que curiosamente León XIII da inicio a una serie de papas continuos que son franciscanos seglares. León XIII es el primer papa seglar franciscano de la historia y como seglar franciscano va a dar una atención muy especial a la experiencia de la tercera orden de penitencia porque así como él hace reformas a nivel de la iglesia, de nivel social, él va a hacer una reforma de nuestra regla, hace una revisión de la Supramonte y en 1883 esta reforma dará origen a la Misericors Dei Filius, que es la regla que va a regir a los franciscanos a partir de ese momento hasta el Concilio Vaticano II. ¿Qué trae particularidad esta reforma? Va a devolverle a los franciscanos seglares el elemento de presencia en la vida social. León XIII va a defender que es la tercera orden de penitencia franciscana, la llamada a hacer los cambios sociales de la época. Y le pide a los seglares franciscanos que, así como están inmersos en el mundo, en la cotidianidad, son los llamados a evangelizar y hacer cambios sociales desde la experiencia de la doctrina social de la iglesia. Por otro lado, aumenta las devociones para hacer más atrayente esta experiencia y esto va a provocar un cambio fuerte del movimiento penitencial seglar, siempre bajo la bestialidad, pero ya con un norte, con una guía social bastante aclarada que va a entusiasmar a sus miembros y de alguna manera va a preparar el terreno para recobrar la idea original en la cual surgió esta experiencia seglar. Y a partir de ahí viene una serie de papas, Papa León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, todos ellos franciscanos seglares, que en sus momentos van a dar particularidad preferencia a la tercera orden franciscana.
El único inconveniente quizás se da en la experiencia de San Pío X, que San Pío X frena un poco el ímpetu de León XIII y da un paso atrás en las reformas sociales que están adscritos a la orden de penitencia, y vuelve a recalcar que es una orden de vida espiritual, de vida devocional, y entonces enfatiza más la experiencia devocional de la orden. Esto va a provocar que la orden como tal no va a ser artífice de cambios sociales. Sin embargo, va a empezar a surgir movimientos sociales católicos al amparo de seglares franciscanos. Un ejemplo de eso va a ser la Acción Católica, que es producto de franciscanos seglares. No son movimientos propios de la orden, pero sí son hijos de franciscanos seglares. Otro elemento que provoca la reforma de León XIII y San Pío X es que de la mano de la orden franciscana seglar van a empezar a proliferar congregaciones e institutos franciscanos en lo que va del siglo XVIII y principios del siglo XX, donde han sido franciscanos seglares acompañados por algún fraile o iniciativa propia de franciscanos seglares, el surgimiento de congregaciones e institutos franciscanos, muchos de los cuales hoy actualmente sus fundadores son precisamente, fundadores y fundadoras, son precisamente miembros en su momento de la Tercera Orden de Penitencia o acompañados por algún fraile franciscano. Entonces, la orden va a ser fructífera pese a todos los inconvenientes que va suscitándole la historia. Llegamos así a 1945, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando la experiencia franciscana empieza a ver la necesidad de hacer una reforma a esta tercera orden, y entonces empieza a dársele más libertad a los seglares a tomar decisiones, empiezan a surgir movimientos internos dentro de la orden franciscana seglar, dentro de la orden de penitencia, buscando esta independencia estructural, y va acompañada por los ministros generales de las cuatro órdenes, eh, que van dándole este proceso de independización. En 1946, los cuatro ministros van a crear el Estatuto del Consejo Internacional de la Tercera Orden, en la cual van a nombrar cuatro acompañantes, cuatro comisarios, que es la figura original de los asistentes actuales. Creo que Fray Martin Bitter hizo una referencia que la experiencia de asistencia espiritual tiene desde el inicio presencia con los visitadores, con los supervisores, con los acompañantes. Ya en 1945-46 surgen los comisarios, entonces se nombran cuatro comisarios que van a empezar a regir a la orden de penitencia. Ya no, ellos van a aglutinar todas estas experiencias de fraternidades de obediencialidad bajo una sola estructura dirigida por los cuatro comisarios, ¿ok? Y se inicia un proceso de reformas institucionales. Entre 1948 y 1957 se empieza a crear, acompañando a la regla de León XIII, se empieza a crear un documento explicativo e interpretativo de esta regla, que va a provocar que en 1957 surjan nuestras primeras constituciones. Estas primeras constituciones ya van a dar normativas prácticas de cómo deben vivir los seglares, y además de las prácticas devocionales van a empezar a introducirse la presencia de los seglares franciscanos en la vida social, en la vida económica y en la vida contemporánea. Esto va a ser influenciado mucho por el proceso preconciliar. Ya todo lo que estaba flotando en el aire en los años posteriores, en los años
anteriores al concilio, de alguna manera están impregnando estas primeras constituciones, que van luego a ser reforzadas por la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, la Presbyterium Ordinis y todos los documentos del Concilio Vaticano II, un concilio marcadamente franciscano, si se quiere, gracias al Papa Juan XXIII, franciscano seglar, y entonces la experiencia de esta orden empieza a fortalecerse y a adquirir cierta autonomía. Se dan congresos, empiezan a darse congresos de franciscanos seglares, donde se reúnen los laicos de las diferentes fraternidades del mundo, empiezan a hacer experiencia reflexiva de su espiritualidad, empiezan a hacer una experiencia reflexiva del mundo en la cual camina esta orden franciscana seglar, y poco a poco va empezando a generarse un movimiento interno acompañado de los comisarios y de los 4 ministros, que desde 1966 hasta 1978 van a dar origen a la reforma de la regla de León XIII, y en 1978, el 24 de junio del 78, Pablo VI nos regalará nuestra actual regla, la Seraphicum Patriarca, que prácticamente recoge toda la experiencia renovadora del concilio, toda la experiencia renovadora de todos estos años previos al concilio, de todos estos años posteriores al concilio, pero así como se le pide a todos los institutos religiosos una vuelta a las fuentes, se le pide a la experiencia secular de la orden una vuelta a las fuentes, y la Seraphicum Patriarca logra plasmar esta experiencia. Una experiencia de fe, una experiencia de pertenecer a la familia franciscana, una experiencia de ser orden, donde hay unidad, hay autonomía y hay secularidad, y una presencia en el mundo de manera activa y protagonista. Posterior a la regla, empieza el proceso de actualización de las constituciones que habían surgido previas al concilio, se hacen las reformas propias del concilio, y entre 1980 y el 2000 se da todo el proceso de creación de las constituciones que hoy por hoy nos acompañan. En resumen, esto es la historia de la OFS. Si se dan cuenta, doy brincos bastante fuertes. Vayan a la lectura. Para mí es interesante, supongo que por ser franciscano seglar y por ser amante de la historia, pero definitivamente, ¿qué quiero rescatar con esto? El Espíritu sopla en medio de todos los acontecimientos, no solo de la iglesia, del mundo, y aquello que fue novedoso en la experiencia carismática de Francisco, de darle sin querer una reforma a la iglesia en las 3 expresiones. Siempre se ha dicho que la experiencia franciscana antecede a la misión de la iglesia proclamada por el Concilio Vaticano II, la predicación, la oración y la presencia en el mundo. Ahí están las 3 órdenes, si se quiere. ¿Ok? La predicación de la primera orden, la experiencia de oración de nuestras amadas hermanas pobres, y la presencia en el mundo de la tercera orden de penitencia. Cómo con los embates que vienen, con los cambios sociales, económicos y eclesiales, no se pierde esta experiencia, y el Espíritu sigue soplando y sigue manteniendo una experiencia que hoy hemos vuelto a recobrar, y que pese a 800 años de vida, muchas veces la vemos como que somos bebés en aquella primera experiencia franciscana, porque la hemos recobrado hace apenas poco. Eso es lo que somos. Muchas gracias. Y nos abrimos a comentarios y preguntas a la hora. Muchas gracias, hermano Ricardo. Pues como él muy bien lo decía, si algún hermano o hermana tiene alguna inquietud, pregunta, puede, bueno, queda abierto el espacio para hacerlo.
Bueno, mientras, bueno, ahí tenemos a Alfonso. Ujú. Gracias, querido hermanito Ricardo. Me encantó esa lectura que hiciste. Soy así como un poquito, claro, eres mucho mejor que yo, sobre la historia franciscana, ¿verdad? Interesante esa relectura. Y precisamente este tema me va a ser la introducción al próximo tema que desarrollaré yo en el curso que dirijo, precisamente sobre la penitencia. Solamente comentar que al principio, como tú bien lo dijiste, el sentido penitencial no fue algo fundado ni creado ni originado en Francisco de Asís. Venía desde muchos siglos atrás. Simplemente la novedad en Francisco fue que no se separó de la iglesia, sino que su transformación la hizo desde adentro, ¿verdad? Para evitar el peligro de caer como los otros movimientos heréticos de su tiempo, ¿verdad? Y muy bellamente Fernando Uribe nos presenta en su texto esta penitencia como, como nos pide que para entender la penitencia, como Francisco la escribe y la coloca en sus textos, en sus escritos, eh, no hace, no lo hace entendida como un movimiento ascético de ayunos, abstinencias y látigos, sino que viene desde adentro, la metanoia, ¿verdad? Es algo innovador en Francisco en esa época medieval, ¿verdad? Y también el movimiento evangelizador e itinerante. Fernando Uribe nos pone de presente que para conocer el sentido de la penitencia en Francisco, nos invita a adentrarnos en sus escritos, en sus opúsculos. Y nos dice que este movimiento penitencial no solamente es una condición de vida inicial para Francisco y sus primeros compañeros, sino que es una actitud de un nuevo comienzo de una manera permanente a lo largo del carisma de San Francisco, ¿verdad? Y ese evento histórico de la orden franciscana seglar, que también yo he reflexionado, tuvo como la primera orden sus épocas de oro, como también sus épocas de crisis. Precisamente como tú lo viste, cuando la OFS en ese momento, la tercera orden o venerable orden tercera, fue obligada casi a someterse al vaivén de los diversos corsarios de esa época y se perdió mucho en ese momento histórico, se apagó mucho el fervor franciscano de esa época que volvió a relucir a partir de León XIII. Si nosotros leemos las memorias de León XIII, como él tan bellamente dice que en la orden mexicana celular está una gracia muy especial, está la salvación de la iglesia. Hasta ese extremo de decir León XIII. Muchas gracias por esta gran presentación que nos edifica espiritualmente, tener Claro. sentido de amor, de identidad y pertenencia a la OFS y sobre todo cultivar un entrañable con un carisma fundacional único para las tres órdenes. Gracias, Ricardo. Gracias por el Gracias, comentario. Alfonso. Es importante hacer notar que aunque estos embates de la historia muchas veces hicieron desaparecer aparentemente la experiencia de la tercera orden, de alguna manera el espíritu hace que florezca a través de sus propios miembros, porque a lo largo de la historia no, vamos a encontrarnos con experiencias que iluminan la Iglesia Universal y tienen orígenes en los hermanos de la tercera orden de penitencia.
porque podríamos aludir a nombres de seglares franciscanos que han marcado la historia en todos sus aspectos, porque podemos hablar de santos, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Juan Bosco, el Santo Cura de Ars, podemos hablar de Santa Bernardita Subirú, todos ellos franciscanos seglares, pero también podemos hablar de Miguel Ángel, podemos hablar de Frank Liszt, podemos hablar de, ay Dios, eh, el pintor de la Mona Lisa, se me fue el nombre. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, todos ellos son franciscanos seglares que de alguna manera impregnan esta experiencia de presencia en el mundo y de espiritualidad, del arte y todo, esa particularidad de presencia de la espiritualidad franciscana, porque Francisco, y en eso son los hijos de Francisco en todas sus demás diversas, en toda su diversidad riquísima, hacen reforma de la iglesia como el mismo Francisco lo hizo. Sin querer, él no solo fundó un movimiento encerrado, de alguna manera iluminó toda la iglesia. Y el Espíritu respetó esta espiritualidad franciscana y la conservó. Yo creo que la frase de Francisco, que el gran ministro de la orden es el Espíritu Santo, se hizo valer a través de toda la historia. Y la tercera orden de penitencia es vivo ejemplo de que como en medio de tantas vicitudes y tantos cambios, una experiencia que es única, que no tenía parámetro para poderlo comparar y organizar, sino que era una experiencia totalmente creativa, logra surgir y mantener su espíritu, ¿verdad? Entonces, no es de vanagloria, es un agradecimiento a Dios de que de alguna manera mantiene algo que ofreció al mundo y lo conservó, ¿verdad? Para bien de todos y todas, ¿no? Muy bien. Fray David Fray David. alzó la mano también. Ujú. Le damos paso. Fray David. Fray David tiene el micrófono apagado. Cerrado. El micrófono. Buenas noches, ¿pasé bien? ¿Me escuchan? Sí. 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 Bueno, mucho gusto, hermanos y hermanas. De parte del Consejo de Centro Franciscano, pues nos sentimos contentos que pues estemos participando como familia franciscana en este encuentro. También agradecer al hermano, ¿verdad? Por su, bueno, por el hermano Ricardo, por el tiempo, el espacio y también por la experiencia y sabiduría, ¿verdad? En este tema. Y agradecer también el tiempo de todos los hermanos y hermanas que están conectados, porque pues es fundamental también para nosotros ir, eh, pues sobre todo compartiendo diferentes temas dentro del centro franciscano para la formación de todos, ¿verdad? Y bueno, decir también que la orden franciscana seglar pues ha sido fundamental en muchos aspectos a lo largo de la historia, después de que se origina el movimiento franciscano, pero tal vez nada más resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, la orden franciscana seglar, en el tiempo de que existieron los gobiernos liberales, cuando los obispos, religiosos, sacerdotes fueron expulsados del país, fue la orden franciscana seglar quien mantuvo la fe y también quien mantuvo la espiritualidad franciscana en muchos lugares. Luego, después de esos gobiernos liberales, pues fue que muchos sacerdotes diocesanos llegaron a las parroquias, pero la orden franciscana seglar mantuvo la espiritualidad franciscana, donde ya no habían hermanas religiosas franciscanas ni frailes, ¿verdad? Franciscanos. Entonces fue la orden franciscana seglar quienes mantuvieron esa espiritualidad franciscana en muchos lugares y actualmente en Guatemala así está todavía. Ahora entiendo en El Salvador, en Honduras, es la orden franciscana seglar que mantiene la espiritualidad franciscana en muchos lugares donde ya no hay religiosas ni frailes de las tres ramas, ¿verdad? Frailes conventuales, capuchinos o nosotros los menores
que ya no estamos en muchos lugares, pero sí está la Orden Franciscana Seglar. Muchas gracias, Paz Irene. Gracias, Gracias, Fray. Fray. Esta Muchas gracias, experiencia que Fray usted David. habla de Guatemala es muy común en toda Latinoamérica y yo creo que a nivel del mundo, porque, bueno, yo no puedo hablar, cada quien de su país podrá dar testimonio de la presencia franciscana seglar en la historia de sus países. Hablando de Costa Rica, hace poco un hermano de nuestra orden hizo su recopilación y construyó la historia de la orden presente en Costa Rica y ha salido datos interesantes de ilustres miembros de la sociedad costarricense que han sido miembros de la orden, empezando por el prócer de la independencia de Costa Rica, que era un franciscano seglar, miembro de mi fraternidad, miembro de mi fraternidad con una diferencia de 300 años, ¿verdad? De 200, de 150 años. Pero muchos personas ilustres, médicos, eh, políticos, sacerdotes seculares, miembros de la Tercera Orden, hacen su aporte a la sociedad y es interesante porque en medio de vicisitudes, como por ejemplo las experiencias de la persecución liberal del siglo XIX, donde desaparecen todos los grupos religiosos y prácticamente la Tercera Orden, por ser seglares, queda presente y da sustento a la iglesia, es interesante cómo en medio incluso de las experiencias devocionales y todo, siempre hay una conciencia del seglar franciscano de que tiene que estar inmerso en el mundo y tiene que marcar historia, que no puede pasar de largo sin ser protagonista. Y un protagonista no para su propio provecho, sino para bien de la iglesia del mundo. Esto es interesante y es la marca característica. Lara Salinas. Micrófono. Clara, conecta tu micrófono. Ahora sí. Ya, ahí. Muchas gracias, hermano. Buenas noches a todos. Muchas gracias, hermano Ricardo, por su exposición. Me encantó hacer el recorrido, ¿verdad?, de lo que nuestra familia, sobre todo la Orden Tercera, hoy bien llamada OFS. En ese, a ver, en ese, digamos, en ese paseo que usted nos hizo, que nos fue relatando siglo por siglo, ¿no es cierto?, cómo hemos ido avanzando nosotros como familia OFS, que en sus primeros tiempos también sufrió mucho. Bueno, la primera orden, si bien es cierto, nos ha acompañado siempre, pero hubo un tiempo en que la OFS fue, a ver, fue servidora ya de la primera orden y como que se tomó un papel muy servil, ya, al servicio de la primera orden, de estar pendiente, ¿no es cierto?, de, no sé, pues, de, en en la misa, de tener todo ordenado, todo limpio, todo. Entonces, como que en la OFS como que fue perdiendo, como usted bien decía, un poquito la autonomía. Y, y yo he escuchado, me ha tocado experiencia de vivir, a ver, con hermanos menores que, que no han mirado así como también a la Tercera Orden, eh, la OFS. Y, a ver, una vez un hermano me dijo, yo no sé por qué existe la Tercera Orden. Si San Francisco solamente dejó la primera y la segunda orden. Entonces yo quedé así como, porque él era nuestro asistente. Entonces yo me alegro porque con el Concilio Vaticano II y también con la regla del Papa Pablo VI, nosotros ya como que ganamos esa pertenencia, esa autonomía, eso, el sentirnos que somos importantes,
tanto para la primera orden, para la segunda orden. Nosotros tenemos nuestro lugar en el corazón de Francisco. Y como decía el hermano hacía poquito, que decía, nosotros somos el sustento del mundo en la iglesia. O sea, nosotros solo somos los que damos la cara en el mundo, los que, los que por nuestra profesión, nuestro compromiso también bautismal, ¿no es cierto? Somos evangelizadores. Ya no tan solo la primera orden, la segunda orden, nosotros también somos evangelizadores, porque cuando hacemos nuestra profesión, aquí nosotros nos consagramos y qué es lo que prometemos, ¿no es cierto? Es a evangelizar en el mundo, ¿ya? A poner esa cuota que falta del amor de Dios en el mundo. Entonces, eh, es como, es como sentirnos, oye, la tercera orden, eh, tenemos una connotación especial del Señor en el mundo. No nos sintamos hace poca cosa cuando nos quieran sentir o hacer sentir que somos, no sé, como los terceritos, como que, como que valemos poquito. No, nosotros la orden franciscana seglar tiene que amarse, tiene que quererse, que eh, es, a ver, como decimos aquí en Chile, creerse el cuento. Yo me creo el cuento, me creo el cuento de que yo soy importante en el buen sentido, no querer pasar por encima de nadie, ¿no? Pero sentir que la OFS es tan, tan importante como la primera y la segunda orden. Y en eso estamos, siempre formándonos, no sé, pues estudiando, estando en toda la información, digamos, de la iglesia, estar insertos ahí también para poder hacer una buena presentación al mundo, que seamos creíbles, ¿no es cierto? Que demos un buen testimonio, porque en base a nuestro testimonio nosotros vamos a ser creíbles en el mundo, si no nadie nos va a decir, oye, mira, eh, ahí están los franciscanos, pero mira, o sea, no dan un buen testimonio. Nosotros tenemos que dar un buen testimonio en el mundo y sentirnos capaces que lo podemos hacer por amor a Dios, amor al carisma de San Francisco y porque en, a través de él, de su carisma, seguimos a Cristo, que es lo más importante. Eso quería decir, hermano. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Muchas hermana gracias, Clara. hermana Clara. Dicen que leer la historia nos permite conocer nuestras raíces, de dónde venimos, para poder sentir lo que somos y proyectarnos al futuro. Creo que si hacemos una lectura de salvación de esta experiencia, podemos entresacar que todas las luces y sombras que ha habido alrededor de nuestra experiencia histórica tienen un motivo, un porqué. Cuando Francisco empieza su experiencia que va más allá de su propia experiencia personal, una cosa es la espiritualidad de Francisco, ¿cómo es? Una cosa es el espíritu de Francisco y otra cosa es la espiritualidad franciscana que él deja. Ver no la experiencia de las tres órdenes así marcadas en el tiempo, 1209, 1212, 1221, porque la realidad es otra. Obvio, en 1209 se promulga la bula de la primera orden, en 1212 se funda la orden de las franciscanas seculares, que digo, de las franciscanas clarisas, que en 1253 tendrán su aprobación de bula, y en 1221 aparece la Memorialis Propositi. Pero ya desde la misma experiencia de Francisco y el impacto que daba a su alrededor, ya Francisco lo seguían, no solo los que iban a ser frailes, sino los que iban a ser seglares, como Clara misma, seguían a Francisco de una u otra manera. Entonces, la experiencia franciscana es simultánea, somos contemporáneos. Y si vemos la particularidad de la tercera orden que nace gemela, que a mí me fascina. Yo quedé fascinado cuando me di cuenta
que la experiencia del nacimiento de la tercera orden somos gemelos, no solamente es una experiencia secular, sino que es una experiencia también religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que con todas las luces y sombras de lo que pasó, los procesos de obediencialidad, los procesos muchas veces de negación entre las órdenes, si recordamos a San Buenaventura que le prohibía a los frailes visitar a los hermanos de la tercera orden, y había un sentido. En un mundo tan marcado como por la herejía, era peligroso frecuentar a los hermanos de la tercera orden porque estaban marcados por el estigma de que posiblemente también eran herejes. Eso no justifica una acción, pero sí hace comprender las acciones históricas. Hoy por hoy, que gracias a Dios, la Iglesia, el Espíritu Santo y la Iglesia nos ha devuelto nuestra unidad, nuestra autonomía y nuestro carisma secular, es cuando debemos comprender que no debemos mirar con resentimiento, sino que buscar la reconciliación. No podemos ser solo nosotros sin las otras dos experiencias. No podemos ser solo nosotros sin la multiplicidad que solo nosotros implicamos. Porque hablar de la orden franciscana seglar, si miramos nuestras raíces, es hablar de la tercera orden regular también, es hablar de todos estos institutos franciscanos y franciscanas religiosos, es hablar de la misma primera orden, es hablar de las clarisas, es hablar de toda una familia que lo dice nuestra regla, somos una familia y experiencias como este taller nos deben llamar a la reconciliación en un mundo que marca la división y el resentimiento. Porque si hoy, voy a decirlo en palabras de un sacerdote norteamericano que venía a misionar a Centroamérica y decía, si ustedes como iglesia no se unen en esta realidad que están viviendo, hablo de los años 80, en Latinoamérica, 70, 80, si ustedes no se unen como iglesia en una misma experiencia, se van a ir a y no voy a decir la palabra, pero la experiencia franciscana en este mundo dividido hoy por hoy, donde vemos esta radicalidad de ideologías, donde vemos estos cambios sociales, económicos, políticos tan enmarcados, donde al interno de nosotros las ideologías muchas veces nos dividen, la experiencia histórica franciscana es de que somos familia y tenemos que ser ejemplo de que se puede hacer un cambio desde la experiencia cristiana. No hay otra opción. E impregnar de cristianismo el mundo. No es politizar el cristianismo, es cristianizar la política. Muchas gracias, hermano Ricardo. Vamos a terminar esta sesión de preguntas con la hermana Fanny, ministra nacional de la OFS en Costa Rica. Queda abierto. Gracias, hermanos. Bueno, pues si bien a todos, agradecer primeramente a Dios por este espacio que nos permite estar como fraternidad. Qué hermoso es saber que estos medios de alguna manera también han propiciado estas oportunidades de encuentro con tantas y tantas latitudes, ¿verdad? Para vivir este carisma tan hermoso, tan bello. Pero surgen también inquietudes y surge precisamente esta necesidad de volver a retomar estas fuentes y le agradezco al hermano Ricardo que nos haya hecho un esbozo histórico tan concreto, tan conciso. Yo sé que hubiera querido profundizar más, pero el tiempo tampoco daba. Y hay cosas que tenemos la tarea constante de estar revisando nuestras fuentes. Este año jubilar tiene que hacernos a nosotros también pensar en los retos que tenemos hoy por hoy. Y los mismos ministros generales han sido enfáticos en sus posicionamientos y lineamientos, ¿verdad? Con respecto a este año jubilar, que tenemos que dar a conocer este carisma y tenemos que darlo a conocer a partir de la realidad inserta en nosotros mismos de toda esta historia. Tenemos que empaparnos, tenemos que realmente conocer lo que ha sido la historia de la Orden Franciscana Seglar para darla a conocer. Porque muchas veces entramos en ese dilema, ¿cómo le voy a hablar a otro de algo que yo todavía no entiendo?
Entonces, hoy Mm. es un llamado a partir de este refrescamiento de la historia para posicionarnos. ¿Cuál ha sido mi Mm. experiencia como franciscano seglar? Y bueno, de hoy en 15 vamos a tener otro encuentro, no me voy a adelantar porque vamos a seguir profundizando en estos elementos y darle paso precisamente a ese amor, a ese volver a renacer desde la historia, Mm. lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos dar. Entonces, agradecerles a todos y esperamos que en el próximo encuentro tenerlos a ustedes y a muchos otros hermanos más. Conquisten, dialoguen, inviten a sus hermanos de las fraternidades porque este es un espacio riquísimo para vernos, para compartir, para enriquecernos con todo esto que nos ha regalado el Señor a través de su Santo Espíritu. Y 800 años no han sido en vano y no pueden ser en vano, porque cada uno de nosotros ha escrito un renglón de esta historia también. Gracias. Esta es la Muchas parte donde gracias. Gracias, hacemos la Ana. propaganda a lo que estamos viviendo. Inviten a más hermanos porque esto apenas está empezando. Esta experiencia de taller ha requerido años de esfuerzo, de buscar, de intentarlo. Es un tema que siempre es crítico. El tema, hablar de la asistencia espiritual a la orden y a la Jofra es un tema que siempre ha causado roncha, como decimos en Costa Rica. Entonces, anímense, quedan varias sesiones, viene la parte más bonita. Esto solo fue el principio, esto solo es un esbozo. Viene la parte con carne, conocer la identidad, conocer la presencia de la orden franciscana en el mundo, el papel que juega la Jufra, la parte jurídica, ¿ok? Aunándolo a lo que nos dio Fray Martín Bitter, que fue fantástico. Él es una excelente lumbrera dentro de la familia franciscana. Entonces, compartir con los hermanos que se unan a esta experiencia porque nos interesa formarnos y nos interesa unirnos. Y estos encuentros son los que nos unen y nos hacen ser que somos de los mismos, porque aquí somos de los mismos. Aquí es donde se me llena la boca, somos familia. Y eso suena bonito, Mm. somos familia. Muy bien, muchas gracias, hermano Ricardo, hermana Fanny. Bueno, ya para concluir, le damos paso al hermano Alfonso Sotomayor, ya con esta última intervención y para dar los últimos lineamientos y así terminar esta sesión. Gracias, hermanito. Solamente para compartirle a través del hermano Emanuel todo lo relacionado con el evento mundial franciscano y también para que esta, este evento de hoy, que para mí particularmente me ha reafirmado mucho más, les voy a compartir y les voy a enviar al hermano Emanuel el link de Zoom que va a profundizar un poquito sobre el sentido de la penitencia en Francisco, encontrándolo en los escritos de él. Gracias. Muchas gracias, hermano. Entonces sí, ya estaremos compartiendo este link. Bueno, yo ya lo compartí en el chat. Es un grupo de WhatsApp. Ahí los que quieran ingresar, pues bienvenidos sean para estar más pendiente de este centenario, ¿verdad? Que van a haber diferentes tipos de temáticas. Igualmente, invitar bueno, al Centro Franciscano, que estaremos también compartiendo diferentes tipos de información. Muy bien, entonces, hermanos todos, con esto, bueno, voy a dar por concluido la grabación. Ahorita voy a terminar la grabación. Vamos.